gusto volver a nuestros seminarios virtuales en este 2025, que, que parece movido, que parece que va a ser un año intenso para los temas nuestros. Así que, bueno, espero que hayan cargado las pilas y que estén preparados para poder debatir y discutir este año. Nosotros este año, bueno, aprovecho un poco para avisarles que ya está abierto el Call for Papers para las 14ª Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local, que este año se harán por primera vez en Paraguay, en Asunción, y las fechas previstas son el 3 y 4 de septiembre del 2025. Dicho eso, bueno, tenemos el honor hoy de tener bueno, a un presentador y a una moderadora de lujo. Eh, Se tratan de Marco Sánchez Calderón, de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Sangolquí de Ecuador, que va a ser moderado por Aurelia Baliño Castro, de la Universidad Complutense de Madrid. El tema es un tema fascinante, actual y original. Es nada más que el análisis económico del crimen en Ecuador, eficiencia policial y análisis espacial. Sin más, le paso la palabra a los expositores y bueno, y muchas gracias por esta posibilidad. Bueno, gracias Juan Pablo. Y yo lo que primero que quiero dar es, además de las gracias a los asistentes, pues las gracias a la organización, a la asociación AIFIL por invitarnos. Y aunque aparentemente no guarda relación directa con lo que es el sentido de la asociación en el tema de que em, os dedicáis básicamente al análisis de la financiación, sí que tiene una relación indirecta clave, ¿no? Estamos hablando de toda una serie de actividades económicas que al fin y al cabo van en detrimento, como economía sumergida y además negativa, de que se produzcan actividades directas que den origen a actividades económicas de lo que son los bienes propiamente dichos y que den lugar a incrementos en la financiación. Y por otra parte, también el componente local del tema. Lo que va a presentar Marcos es el último capítulo, parte del último capítulo de su tesis doctoral, que hace una revisión pues, desde los aspectos más, digamos, de nivel superior, de nivel de lo que es el Estado en cuanto a políticas y problema de la economía del crimen, y luego va descendiendo hasta el último nivel, que es precisamente es la parte espacial en el campo local. Y con la importancia que tiene en la situación que estamos actualmente, en la que hay derivadas globales con todo el tema del comercio con el narcotráfico y la exportación de la actividad criminal, pero indudablemente lo más importante es el ámbito local, el ámbito de cercanía, ¿no? Con las administraciones y con los ciudadanos. En ese sentido, van a ver como la principal aportación, además de todo el aparataje económico que se ha intentado incorporar al análisis de este aspecto, sentido pero poco tratado, o sea, sufrido ¿eh? por las actividades económicas y por los ciudadanos, pero poco analizado desde el punto de vista de ese análisis económico. Y la principal aportación, como decía, precisamente es el título de la ponencia que resume este último capítulo en la presentación de hoy. Es decir, incorporar el tema de la eficiencia policial también al análisis espacial y a los determinantes del crimen. Cuando uno empieza una tesis, el experto, en primer lugar, es el director, pero
y gracias a Dios, el objetivo de la tesis es que el experto sea el doctorando, y actualmente ya el experto, pues es Marcos, y le cedo la palabra para que nos llene de su sabiduría adquirida en este proceso que acaba felizmente de terminar hace poquito. Bueno, pues luego cuando termine Marcos, pues podremos intercambiar algunos comentarios y algunas cuestiones que consideren relevantes sobre el tema. Marcos, pues cuando quieras. Buenos, gracias por tus palabras, Aurelia. Buenos días y tardes con todos. Reciban un cordial saludo desde Quito, Ecuador. Y bueno, ya hubo en la introducción el nombre de la investigación y entonces yo solamente ya procedo, ¿no? El contenido de la charla empezamos con una introducción, análisis de eficiencia, análisis espacial y conclusiones generales. Vamos a hablar un poco sobre eh, seguimos con el análisis, ¿no? Bueno, Ecuador está situado al noroccidente de América del Sur, limita al norte con Colombia, al sur con Perú, y a pesar de ser uno de los países más pequeños de la región, cuenta con 4 regiones climáticas: insular, costa, sierra y Amazonía. Eh, Inside Crime en el 2023 ya identificó las principales rutas del narcotráfico. Aquí se puede ver claramente que en la frontera norte con Colombia, los sectores específicamente de Esmeraldas y Putumayo, hay un acceso de narcotráfico, los cuales se movilizan hasta la parte sierra y de ahí hacia la parte costa, ¿no? Una característica del país es que sus playas son de fácil acceso y ahí están ubicados los puertos públicos, ¿no? Se han identificado 2 destinos claros del tráfico hacia Centroamérica y hacia Europa, ¿no? Perdón. Otra característica es que Ecuador tiene el Golfo de Guayaquil, el más grande de la región, y en él desembocan un sinnúmero de ríos, lo que dificulta el control. Asimismo, Inside Crime en el 2024 ha identificado la ubicación de los grupos criminales y ustedes pueden ver con una similitud la ubicación justo en la región costa y en la parte del Putumayo que habíamos hablado. En esta lámina presentamos una comparativa de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en el periodo 1990-2022. Aquí se puede apreciar cómo países como Colombia presentan una tendencia descendente durante el periodo. México, altos y bajos, pero a la final desciende. Y los países como España y Estados Unidos tienen una relativa estabilidad durante el periodo. Sin embargo, Ecuador, a partir del 2017, presenta un comportamiento inusual de la tasa de homicidios a tal punto que al 2023 ya supera a todos los países de la región. Complementariamente, presentamos el Índice de Desarrollo Humano por el periodo 1990-2022. Aquí se aprecia que todos los países tienen una tendencia ascendente, interrumpida por el confinamiento del COVID obligatorio, pero de manera curiosa y similar al cuadro anterior, Ecuador, ya en el 2017-18, ya presentó una caída del índice. Continuamos de esta manera, es nuestra justificación y nos preguntamos cómo es la acción de la policía o cómo podemos medir el accionar de la policía ante esta de la literatura empírica, de una metodología, análisis en 2 etapas, análisis envolvente de datos, regresión en segunda etapa, una aplicación empírica, el índice de productividad de Higgs-Morten y las conclusiones y contribuciones. Dicho esto, el objetivo de este apartado es evaluar la eficiencia de la gestión de recursos policiales mediante el análisis envolvente de datos. Y en una segunda etapa, analizar la influencia de variables ambientales a través de regresiones, complementando el estudio con un índice de productividad para el periodo 2021-2022.
Respecto a la revisión de la literatura, al relacionar el tema del DEA con la parte criminalística, encontramos estudios como los de Gupta y otros del 2014 y así y otros en el 2018, que aplican sus estudios a la India y a Pakistán, donde utilizan como output la inversa de la tasa de delitos. En cuanto a la regresión de segunda etapa, artículos como los de García Sánchez y otros en el 2013, y Huertán y otros en el 2018, que realizaron sus estudios para España y para Arabia Saudita, son buenos referentes porque aplican el estimador Simari-Wilson. Respecto al índice de cambios de productividad de Malkins, un estudio referente puede ser el de Su y otros del 2021 aplicado a China. Y el índice de productividad de Higgs-Morting, un estudio de Becerra Peña y Santil del 2020 que calculó la productividad al sector de la educación, puede ser un buen referente también. Vamos a hablar sobre la metodología. En la primera etapa analizamos el DEA. El DEA es una técnica no paramétrica que son similares y comparables, permitiéndoles producir outputs utilizando inputs. El DEA fue desarrollado en 1978 por los profesores Charnes, Cooper y Roots. Posteriormente, en 1984, los profesores Banker, Charnes y Cooper extendieron el modelo al permitir rendimientos variables de escala. ¿Pero por qué se utiliza el DEA? Bueno, porque no se desconoce la función de producción policial y tampoco la forma funcional de la misma. Es decir, son los propios datos los que definen la forma de la frontera empírica de mejores prácticas, que se utiliza para calcular las puntuaciones de eficiencia de las unidades analizadas. Para aplicar el DEA es necesario tomar varias decisiones. Una es definir las unidades de evaluar. En este caso tomamos los cantones, es decir, la segunda división política administrativa del país, Ecuador, y tomamos los cantones. Otra decisión es la escala, es decir, si se toman rendimientos constantes o rendimientos variables. Y otra decisión está orientada a los insumos o a los otros. Debido a que el tema de estudio tiene un poder de decisión más orientado a los insumos, escogimos este modelo PCC, orientación input. Aquí se practica donde se presenta la forma primal y donde se puede obtener directamente el valor óptimo. Pero con frecuencia se utiliza la forma dual, donde se obtiene directamente las puntuaciones de eficiencia. Puntuaciones cercanas a 1 nos van a indicar que existe mayor eficiencia y puntuaciones cercanas a 0 menor eficiencia. La aplicación empírica, de hecho, esto se realiza con la siguiente información. Por el lado de los ítems de policía comunitaria, lo que sería un símil a una comisaría. Por el lado del output, los delitos de homicidio, robo de automóviles y robo de motos es la inversa. Delimitación temporal, el año 2022, el número de unidades, 221 cantones. La metodología es un modelo de retornos variables, orientación de manera informativa, se adjunta a los estadísticos descriptivos y la matriz de correlaciones. En esta lámina se puede apreciar el resultado de la aplicación del DEA. Puede verse que de izquierda a derecha se van las puntuaciones más bajas, ¿no? En promedio, los homicidios tienen un 20% de eficiencia y solo manera de ejemplo podemos señalar que aquí y como eficientes al 2022 para el delito de homicidios del Cantón Maridueña, El Pan y Huachapal se muestran como eficientes, mientras que en el otro extremo, Santo Domingo, Cuenca y ineficientes, o poco ineficientes. También calculamos para el robo de automóviles y se presenta una eficiencia. Y para el rocar, que la metodología nos permite diferenciar entre aquellos cantones eficientes de aquellos que no lo son. Y también otra particularidad del DEA
A ver, yo no sé si... Marcos, yo no te estoy escuchando. No sé si los demás oyen. Yo tampoco, yo no oigo No se nada. escucha. Como No se que se escucha. congeló, sí. Manejo del DEA. Bueno, vamos a darle un minutito. Ujú. Se nos ha quedado colgado. Sí, Ujú. Lástima. ahora aparece otra vez. ¿Me confirma si Sí, ahora se te oye bien, sí. En todo caso, Marcos, si tienes mala señal y quieres quitar la cámara mientras haces la presentación, luego vuelves a poner la cámara para las preguntas, puede ser una opción. Oye, ya, ya. A ver, ¿me indicas si hasta dónde me quedé? ¿Me quedé en esta parte? Sí, sí, Ya, continúo, ¿no? Vanessa, sí, continúo. perfecto. Sí. Ya, estábamos hablando que la metodología nos permite diferenciar entre eficientes e ineficientes y también nos permite calcular la distancia que podrían recorrer las unidades que son menos eficientes para llegar a la frontera de mejores prácticas. En una segunda etapa tenemos el análisis de regresión. La literatura identifica que existen limitaciones. Una es que puede estar excesivamente influenciado por los datos del periodo analizado y otra que algunas variables pueden estar fuera del control de la policía. Entonces, utilizando las deficiencias del DEA de primera etapa, se realiza una regresión sobre variables ambientales para analizar su capacidad explicativa. Simar y Wilson fueron pioneros en desarrollar técnicas Bootstrap para corregir sesgos en los estimadores de eficiencia DEA. También se revisaron algunos estudios futuros de Simar y Selen-Yu, el 2007 de Darayo 2018 y Darayo y otros 2018, Simar y Wilson 2020 para realizar la regresión. La aplicación empírica de la regresión se realiza tomando como variables dependientes las eficiencias de homicidios, robo de automóviles y robo de motos, como variables socioeconómicas del ingreso por ventas, nivel de escolaridad, pobreza, policías por cada 1000 kilómetros y subempleo. La delimitación temporal, ocupamos un panel de datos del 2008 al 2022, abarcando 221 cantones. La metodología es la propuesta por Simari Wilson y la fuente de datos proviene del Banco Central, del INE, de la Policía Nacional y del Servicio de Rentas Internas. Nuevamente se adjunta a los estadísticos descriptivos y la matriz de correlaciones para información. En esta lámina se presenta el resultado de las regresiones con Simari Wilson y aquí se puede apreciar algo interesante, que cada delito, las variables ambientales actúan de diferente manera, influencian de acuerdo al tipo de delito. La mayoría son estadísticamente significativas, los que nos puede llegar a concluir que la eficiencia policial es menor en cantones con mayores ingresos por ventas, alta tasa de pobreza y mayor extensión territorial. Por el contrario, la eficiencia policial es mayor en cantones con mejor nivel educativo y mayor tasa de subempleo. Respecto al índice de productividad total de los factores de Higgs-Morton, este se define como la relación entre una cantidad de producción agregada y un índice de cantidad de insumos agregados. Utiliza la producción del DEA para descomponer los cambios en la eficiencia técnica a lo largo del tiempo. Y al combinar ambas técnicas, se puede obtener una visión integral, tanto estática como dinámica, de la eficiencia y la productividad. La aplicación empírica la realizamos con la siguiente información. Por el lado de los inputs, número de agentes y número de UPCs. Por el output, los homicidios, la inversa. Tenemos una delimitación temporal en periodo 2021-2022. 221 cantones son analizados y la información proviene de la Policía Nacional. Se adjuntan los estadísticos descriptivos y la matriz de correlaciones. Una vez que tenemos las puntuaciones de eficiencia, podemos llevarlos de manera gráfica para apreciar la distribución geográfica. Los colores más intensos denotan índices más altos, ¿no? De izquierda a derecha tenemos el índice total de Higgs-Morton y se presenta una disminución en la productividad de cerca del 59% en promedio. ¿Por qué ocurre esto? Los insumos agregados han permanecido casi estables
y la disminución del indicador se debe exclusivamente al aumento de los delitos, en este caso por los productos agregados. Es decir, la policía con prácticamente los mismos recursos no logró mantener la misma eficiencia en la reducción de los homicidios, lo que llevó a una significativa pérdida de productividad cercana al 60%. Conclusiones. Se aplicó un modelo DEA de retornos variables de escala con orientación a las entradas a 221 cantones en 2022. La Policía Nacional muestra un promedio de eficiencia del 20%. Los cantones se clasificaron en dos grupos, eficientes e ineficientes. Los eficientes pueden servir de referentes para los otros. Respecto a la regresión de segunda etapa, los cantones con mayor eficiencia policial tienden a tener niveles educativos más altos y mayores tasas de subempleo, mientras que la intensa actividad comercial y la alta pobreza están asociados con menor eficiencia. El tamaño de los cantones influye en la eficiencia policial, siendo menor en los más grandes. Entre el 2021 y 2022, la productividad en la gestión de los homicidios disminuyó en promedio un 60%. Los resultados sugieren la necesidad de adoptar políticas integradas que aborden tanto la criminalidad como sus raíces socioeconómicas. Al realizar técnicas adicionales como FDH, BOD, análisis de sensibilidad, ostrapdea, supereficiencia, pruebas de separabilidad, regresiones censuradas, se trató de buscar robustez en los resultados. Respecto a las contribuciones, podemos indicar que no se encontró evidencia empírica de la aplicación del índice de Higgs-Morton ni de la prueba de separabilidad en el contexto de seguridad pública. Se proporciona a la Policía Nacional una alternativa técnica para implementar un plan de mejoramiento en los cantones que requieran optimizar su gestión de recursos. El estudio presenta la primera contribución de este tipo en el contexto ecuatoriano. Una vez que se intentó cuantificar la gestión de los recursos policiales, nos preguntamos qué efecto tiene la ubicación de los delitos. Y es por eso que emprendimos en el análisis espacial, que contiene una revisión de la literatura empírica, análisis exploratorio de datos, autocorrelación global, autocorrelación local, difusión, aplicación empírica, metodología, regresión espacial y contribuciones. Dicho esto, el objetivo de este tema es analizar la distribución espacial del crimen a través de un análisis exploratorio de datos espaciales y econometría espacial, con el fin de identificar patrones de concentración delictiva, evaluar la influencia de factores socioeconómicos y espaciales y aportar insumos para el diseño de políticas de seguridad más eficientes. Partimos con la revisión de la literatura empírica. Al revisar un referente sobre el análisis exploratorio de datos espaciales y delincuencia, es el de Prates y otros en el 2023, aplicado a Brasil. Respecto a la autocorrelación espacial, los artículos de Herrera Giraldo y otros, y Su y otros en el 2023, aplicados a Colombia y Londres, son buenos referentes. Y respecto a la regresión espacial, Silveira Neto y otros del 2023, aplicados al Distrito Metropolitano de Recife en Brasil, es un buen referente. ¿Cómo empezamos el análisis exploratorio de datos? Bueno, con un análisis netamente visual, ¿no? Aquí tenemos 1032 parroquias para el periodo 2018-2022. Aquí se puede apreciar la distribución de los homicidios y aquí podemos confrontar con el periodo 2022. Lo que hacemos simplemente es identificar patrones espaciales. Se aprecia que, por ejemplo, que el aumento de los homicidios en la región costa, una mayor parte de los homicidios se registraron en el último cuatrimestre del año. Se detecta mayor frecuencia de homicidios en la segunda quincena de cada mes. Se identificaron intervalos de horarios en los que se produce mayor incidencia delictiva, etc. Para realizar el análisis espacial es necesario calcular matrices de pesos espaciales. Y estas matrices pueden ser de tipo de contigüidad, por ejemplo, de tipo alfil, es decir, donde se considera los vecinos que están en los vértices, tipo torre, los vecinos que están arriba y a los costados, y tipo reina, los vecinos que están una mezcla de los dos anteriores. También se puede calcular una matriz por ancho de banda, es decir, se calcula un perímetro, un radio, y las unidades que caen dentro del ratio son las observadas. Complementariamente es necesario identificar el orden de contigüidad, es decir, se puede considerar el orden 1, es decir, los vecinos más cercanos, o tal vez el orden 2, los vecinos más lejanos, o una mezcla del orden 1 y orden 2, es decir, los vecinos y los vecinos de los vecinos.
Para nuestro análisis consideramos una matriz tipo reina de orden 1 y calculamos el índice Moran global. Este índice presenta un índice moderado, pero en promedio podríamos decir que el componente espacial de la delincuencia explica un 41% en promedio del comportamiento de la distribución de los delitos. Es decir, hay un efecto espacial. Para cerciorarnos, calculamos la significancia estadística realizando 999 permutaciones y aquí usted puede apreciar que en promedio existen 20 desviaciones típicas por encima de la media, lo que nos permite rechazar con toda certeza la hipótesis nula de la ausencia de autocorrelación espacial. Ahora bien, hemos identificado que existe esta autocorrelación a nivel global, pero necesitamos identificar conglomerados que se van formando a nivel local. Aquí puede observarse el color rojo que nos indica que existe alta incidencia de delitos en una parroquia rodeado de parroquias con alta incidencia de delitos. El color azul nos indica parroquias con baja incidencia de delitos rodeado de parroquias con baja incidencia. El color plomo, bajo con alto, y el color rosado, alto con bajo. Aquí también se puede apreciar ya con el resto de delitos que se analizaron, cómo se han ido conformando corredores delincuenciales de norte a sur en el país, con especial incidencia en la parte costera. Otro tema interesante de análisis es la difusión, es decir, cómo fue el mecanismo de difusión de los delitos. Acogimos la clasificación hecha por Cohen y Tite en 1999 y tomamos una muestra y podemos identificar que en el tema, en los delitos de homicidios, existe una dirección de cambio de niveles bajos a altos con un tipo de difusión contagio y un mecanismo de cambio de expansión entre los vecinos. Aquí se puede apreciar que de no tener delitos a pasar de alto a alto, sí, de tener un promedio de 15 al 2021-2022 pasaron 62 parroquias con este comportamiento. Y de no tener delitos a bajo rodeado de bajos, pasaron de un promedio de unos 35, 38 a 71 parroquias con este comportamiento. Bueno, una vez confirmada la presencia de autocorrelación espacial y con el fin de explorar la influencia de los factores socioeconómicos georreferenciados en las tasas de criminalidad, se incorporó la estructura espacial en los modelos. Aquí podemos apreciar la taxonomía de los modelos, que empezamos con un modelo de mínimos cuadrados ordinarios y se termina con modelos espaciales anidados generalizados. Entre medias existe una primera familia que incluyó rezagos, tanto la variable dependiente, independiente y al término de error, y una segunda familia donde se fueron haciendo mezclas de estos rezagos. Partimos de un modelo básico de mínimos cuadrados considerando el componente espacial, y aquí se puede obtener una batería de estadísticos post-estimación, entre los que resaltan los multiplicadores de Lagrange. Estos nos permiten identificar que existe autocorrelación espacial, tanto de forma de rezago como de error espacial, en los modelos que estamos analizando. Y este indicador de multiplicación de Lagrange, denominado SARMA, nos confirma la presencia de los dos tipos de comportamientos. Dicho esto, realizamos la aplicación empírica. Como variables dependientes tenemos la tasa de homicidios y robos a personas por cada 10.000 habitantes, la tasa de robo de automóviles y motos por cada 1.000 autos y motos, y como variables socioeconómicas tenemos el desempleo, la droga incautada, eficiencia policial, hacinamiento, ingresos por ventas, jefe de hogar mujer, jóvenes, estudiantes por profesor, la densidad de hogares y locales comerciales y la pobreza. Ocupamos una dimensión temporal el año 2022 para 1032. El modelo es Durbin espacial y como fuente de datos tenemos el INE, la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas. Aquí se nos presentamos la regresión con el modelo Durbin. Nuevamente, las variables exógenas tienen un comportamiento diferenciado de acuerdo al tipo de delito. Sin embargo, lo que podemos extraer como algo relevante es que la variable que representa el retardo es positiva y significativa, lo que nos indica que las parroquias vecinas ejercen una influencia considerable en cada variable observada. Y también el tema de la eficiencia policial es negativa y significativa en dos tipos de delitos, lo que nos indica que tiene un efecto disuasorio en el tema delincuencial. Conclusiones.
La incidencia delictiva en 2022 no se atribuye aleatoriamente, sino que está concentrada en ciertas áreas específicas. Las tasas de homicidios entre 2018 y 2022 muestran que la difusión por contagio es el mecanismo predominante. Los diferentes tipos de delitos están impulsados por factores económicos, demográficos y la eficiencia policial, lo que subraya la complejidad de modelar estos eventos y la necesidad de enfoques diferenciados para su prevención y control. Similar al tema anterior, se realizaron técnicas adicionales para verificar la robustez de los datos, como análisis de sensibilidad. Se calculó 5 tipos de matrices espaciales, 3 índices de autocorrelación espacial local, Bootstrap, y varios modelos de regresión. Que consideramos que las contribuciones es que el estudio es pionero en incluir la eficiencia policial como variable disuasoria en modelos econométricos de la política en seguridad pública, como a la Policía Nacional, para identificar áreas de potencial riesgo. Al ser el primer análisis de los patrones espaciales de la criminalidad a nivel Ecuador, se llena una brecha clave en el conocimiento existente. Y bueno, me he permitido recopilar como conclusiones generales que las variables socioeconómicas, demográficas y disuasivas influyen de manera distinta dependiendo del tipo de delito. La inversión en seguridad pública contribuye a la reducción de la delincuencia, por lo que es necesario evaluar su impacto de forma continua. La Policía Nacional muestra una eficiencia baja, lo que sugiere la necesidad de optimizar tanto sus recursos como su gestión operativa. La distribución de los delitos en Ecuador no es aleatoria, existen corredores delictivos. Y finalmente, las políticas de seguridad deben ser geográficamente diferenciadas, enfocándose en áreas de alta incidencia delictiva. Dicho esto, concluimos y gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Marcos. Y ahora es el turno de las preguntas, que si alguien quiere plantear la cuestión, no sé si veo yo por aquí que sistema de levantar manos o... Sí, Aurelia, no sé si me oís. Sí, sí, te oímos. Lo digo porque primero quiero, bueno, una disculpa porque he tenido ahí muchos problemas de conectividad, no sé qué. Hoy estoy en la universidad en lugar de estar en casa y parece que, parece que aquí no marchan las cosas como debería. Entonces siento no, aunque he estado escuchando desde el principio porque he estado conectado a través del móvil, sí, no he podido saludaros antes, ¿no? A ver, yo conocía el trabajo de Marcos de antes, claro, me tocó evaluarlo, estuve en la tesis. He visto su presentación por primera vez en un encuentro de economía pública que tenemos en España y me pareció interesante, frente a lo que decía Aurelia, de que era un tema que se alejaba de nuestro campo de estudio. Tengo que decir que no, ¿no? Tengo que decir que no, porque ICIL no solo es una asociación de financiación, sino que, entre otras cosas, tratamos también temas de gobernanza o tratamos también temas de gestión de servicios públicos locales, ¿no? Y en este sentido es en el que desde que lo vi por primera vez lo que se estaba trabajando y el trabajo me pareció interesante para digamos, para la audiencia genérica de nuestra asociación, dedicar un seminario a este asunto, ¿no? Me parece que es un tema relevante en Iberoamérica ahora mismo, el tema de la seguridad, y me parece que, bueno, que la aproximación que se hace en el trabajo tiene su interés, ¿no? Yo, como claro, yo tampoco voy a reiterar aquí ahora mismo las cosas que Marcos conoce, que ya le he dicho, o que ya hemos estado comentando en su momento en su acto de lectura de tesis doctoral o digamos, en comentarios previos, ¿no? Pero sí me interesaría poner de manifiesto dos o tres cosas que a lo mejor, bueno, pues pueden ser de interés para el resto de la gente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de las dificultades que hay para obtener información, para obtener datos
fiables en un ámbito como este en el que nos estamos moviendo, y en este sentido me consta el trabajo arduo que se ha hecho para un trabajo puramente casi de hormiguita, ¿no? Para ir recopilando información, la información que se ha utilizado en el trabajo, ¿no? Con todas las restricciones que esto tiene, con todos los problemas que evidentemente tiene generalizar conclusiones cuando en el propio trabajo se reconoce o se plantea el hecho de que hay grandes diferencias en función de los delitos y en función de, bueno, pues de muchas otras cosas que hay por ahí, ¿no? Yo hablaba en su día de lo que era de lo que es digamos, la posible, el interés que pueda tener la incorporación al trabajo de otro tipo de información a medida que se vaya enriqueciendo esto en el futuro, como la formación del elemento policial, ¿no? Es decir, el tipo, es decir, la estructura operativa, digamos, de la gente que trabaja ahí, las titulaciones, pues la incorporación de psicólogos o de criminólogos, es decir, de otro tipo de personal, aparte del habitual, y la incorporación de la tecnología, digamos, de las cuestiones tecnológicas en al calcular o al tratar de evaluar la eficiencia, ¿no? Dicho esto, pues bueno, yo no tengo más que agradeceros que tanto a Aurelia como a Marcos, a los dos, que os hayáis prestado a participar en este seminario. Y no quiero tampoco ir mucho más allá personalmente porque, bueno, porque ya digamos, mis comentarios los conocéis, ¿no? Y entonces preferiría que algún otro de los participantes pues hiciera valer en su caso las curiosidades o similares, ¿no? Nada más por ahora. Gracias, Javier. De todas formas, Marcos, si le quieres comentar algo con lo que te ha planteado de los datos y estas cuestiones antes de que alguien pregunte algo más. Sí, bueno, y hemos conversado ya bastantes veces sobre el tema de la información y la necesidad de incorporar nuevas variables, pero claro, hay la dificultad de construir series, ¿no? Tenemos bien claro que hay que incorporar variables cualitativas, pero la dificultad que se nos presenta en este sentido, ¿no? Lo que sí hay que resaltar es que en el segundo apartado, coincidimos con la publicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda que se realizó a los 12 años en Ecuador, y eso nos permitió incorporar una nueva batería de variables que nos permitió ir mejorando, ¿no? Eh, el tipo de variables, ¿no? Claro, como ya publicaron casi a la finalización de la tesis, no nos dio tiempo de irlas incorporando. Sí, bueno, yo me gustaría también comentar algo que también hice en la presentación de la tesis, ¿no? Cuando nos comentaron los temas de los datos, ¿no? Y lo que sí que quería comentar es que el problema de tener datos buenos en un bien negativo como es este, porque al fin y al cabo el objetivo es reducir el crimen, reducir la actividad delictiva. Funciona, por lo tanto, de una manera distinta a lo que sería un bien positivo, que lo que se busca es incrementar, aquí lo que buscamos es reducir. Y la información proviene de las denuncias. En cuanto a lo que no son estrictamente de delitos de homicidio, que son los datos que aparecen siempre en todos los sitios, en todas las estadísticas internacionales, se basan en los homicidios porque es lo totalmente identificable, aunque no se denuncie. Pero si vamos al tema de denuncias, fijaros que aparecería el problema de que incluso los países que fueran como muy cumplidores podían tener más índice, porque se denuncia más, que aquellos países en los que hay más delito pero no se denuncia, ¿vale? Y eso es otro factor, otro elemento que dificulta todo este campo. Por eso al final Marcos se ciñó a lo que son el tema de homicidios,
Ya digo que en este campo las estadísticas son bastante generalizadas y la novedad es incorporar los robos de vehículos y robos de motos, que eran los que nos estaban dando más seguridad de que también había una declaración por temas de seguros y similares respecto a la validez de esos datos como indicadores de delitos. ¿Vale? Bueno, eso es un poco como un matiz de los problemas que hay en estas líneas de investigación, precisamente con el tratamiento de la información de lo que son estos bienes negativos. Bueno, si hay alguien, Marcelo, parece que Aurelia, sí, bueno, hola a todos, ¿cómo les va? ¿qué Gracias por tal? la invitación. No, yo obviamente también escuché un poco cortada la presentación y no leí el trabajo, así que capaz que hago preguntas de una enorme ingenuidad y pido disculpas al autor, digamos. El primer punto que iba a hacer es el que menciona Aurelia, ¿no? Esto que en realidad los cantones o los municipios que mejor funcionan, el interés por hacer denuncias es más alto. Entonces hay una especie de curva de Laffer ahí, ¿no? Que creo que lo que decía Aurelia es que si yo mejor funciona la policía o mejor funciona el sistema y denuncio más, bueno, es difícil ver en las estadísticas si estoy, digamos, en el lado bueno o en el lado malo del Laffer, ¿no? O sea, cuando mejora la eficiencia, si la denuncia, si los delitos denunciados crecen o bajan, dependiendo la situación en cada cantón. Pero bueno, esto ya lo mencionó Aurelia. No, yo me quería ir a una cosa un poquito más básica, se habla de la eficiencia de la policía, pero yendo un poco a esto de la teoría de la disuasión de Becker, o sea, si quieren los artículos más primarios, eh, habla de que la disuasión está asociada a, primero a la probabilidad de detección del delito y después a la penalidad. Y la probabilidad de detección de un delito está vinculado a la eficiencia de la policía, pero también la eficiencia del servicio carcelario, del servicio de justicia, etcétera, pues todo ese conjunto el que conforma la posibilidad que me detengan, que si me detengan me condenen, y si me condenan cumple la pena. Todo eso hace la disuasión. Y la otra cosa es el tamaño de la penalidad, ¿no? La magnitud de la pena. Entonces mi pregunta, resumiendo, era ver si, además de la eficiencia de la policía, vimos o analizamos estas otras cosas, ¿no? La probabilidad que me detengan, que si me detengan me condenen, y si me condenen cumpla la pena, digamos, ¿no? Bueno, esa era mi pregunta. Bueno, Marcos, si quieres, contesta. Hola Marcelo. Sí, efectivamente en la teoría de Becker al inicio se plantea este asunto, ¿no? Eh, y la teoría originalmente, si vamos más atrás por Badham, planteaba que se hacía mucho acento en el tema de la disuasión y el castigo, ¿no? Pero realmente luego ya se ha ido implementando nuevas variables disuasivas, ¿sí? Que se han ido implementando. El análisis como tal, en nuestro caso, ¿sí? Nos limitamos al tema de la disuasión por el efecto de la policía, ¿no? El tema judicial no lo tratamos, ¿sí? En parte por la disponibilidad de datos, que fue la mayor limitante, pero no fue incluida. Ahora, dicho sea el caso, utilizamos la inversa por el output y consideramos que es un poco más natural el tema de utilizar esta variable porque nos permiten ver los delitos que no se ejecutan o que no se realizaron, ¿no? Eh, Porque al mezclar también la parte judicial, ahí teníamos algún tipo de problema en matizarle con nuevas variables, ¿no? Pero básicamente fue por esto, ¿no? Que no tuvimos información sobre nuevas variables. Sí, Marcelo, si quieres, porque además Marcos te está dando toda la visión más técnica, ¿no? Y cómo debe de ser. Y si me permites, yo me voy a aprovechar, ¿no? Digamos, mi carácter senior para ir un poquito más allá. Sí que nos planteamos muchísimo eso, porque además, eso que comentas, ¿vale? Y no queremos restarle importancia en el comentario. Es clave porque además, uno de los problemas que tiene Ecuador, y me permito decirlo yo por si Marcos puede tener alguna dificultad luego él en su campo, pues precisamente es que
las cárceles no solamente no actúan como un elemento disuasorio, ¿vale? Sino que actúan al revés, como un elemento propiciatorio. Ahí, Ese es Aurelia, el, la tasa de reincidencia puede ser un buen indicador de cómo funciona, cómo no claro, funciona. Eso es una sí, variable que yo tomaría en cuenta, digamos, porque eh, ¿cuántos salen antes de la condena? El nivel sí. de ¿No? ¿Y cuántos reincidencia, son todas se variables que pueden forman? enriquecer, creo, esta Sí, discusión. Lo mismo en la justicia, cuánto se demoran las claro, causas, cuánto se tarda exactamente. en la condena, todo eso puede ayudar a mejorar esas variables de la disuasión, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Tienes toda la razón, Marcelo. Lo que sí que para eso hay que tener la posibilidad de un seguimiento individualizado, que quizás además el sistema no lo tiene cuantificado, ¿vale? Ese es Ok. el problema que tenemos ahí. Lo que sí quería transmitirte es que efectivamente valoramos esas cuestiones en las conversaciones que teníamos Marcos y yo. Él mismo me estaba comentando esa situación. De hecho, muchos de los problemas que han tenido de crimen pues han ido de formación de las bandas, por así decirlo, dentro de el territorio carcelario. O sea que Claro. no. Y con un problema también de masificación dentro de las cárceles, bueno, pues todo eso que lleva, y lo has apuntado muy bien, a que el tema de la eficiencia necesita que sea toda la cadena del proceso, ¿no? No Exactamente, solamente la primera que actúa exactamente. con el sistema policial. Eso es así. Perdón, Aurelia, el debate en Argentina en este momento es impresionante y cada uno se tira el problema al otro. O sea, no, acá el problema es la Ujú, justicia, no, acá el problema es el sistema carcelario, no, nada. Por eso todo esto está tan conectado. Y en el debate ujú, público en Argentina, que los problemas de seguridad están gravísimos, hay toda una discusión sobre esto, de quién es el responsable en esa cadena, ¿no? Más allá de las claro, autoridades políticas, ¿no? Que son las que deben organizar exacto, esto, ¿no? Pero sí, es claro. un punto. Y que todo se ve, además se tiene que ver como un todo. Nos decía Javier también en sus críticas blandas, por así decirlo, a la tesis, que efectivamente no habíamos tenido en cuenta un problema muy importante, que es lo que, digamos, en un término polite se le llama como el delito de cuello blanco, ¿vale? Pero que en otro lenguaje pues se hablaría de corrupción y de otras cuestiones, ¿no?, relacionadas con este tipo, ¿no? Y como eso también está dando lugar y siendo propicio a que se desarrollen más delitos y que se originen más problemas y Ujú, que repercutan ujú. además en la actividad económica. Pero bueno, que efectivamente pues son cuestiones en las que cuando vayan mejorando los sistemas estadísticos, pues podremos ir incorporándolas a los estudios, y cuando mejore la colaboración también entre los distintos estamentos, pues se podría ir avanzando. Bueno, veo que Diego ha dado aquí la pantalla, no sé si es porque quiere intervenir. ¿Sí? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Perdón, sí. me conecté un poco tarde. Marcos, te felicito por el excelente trabajo. Quería intervenir precisamente porque te quería saludar desde Riobamba. Yo vivo hace un par de años aquí en Ecuador y bueno, Muchas más o gracias. menos pues puedes conocer un poco, no sé si me escuchan bien. Entonces Sí, un sí, sí, poco, te escucho. yo solo una pregunta muy concreta, porque había algo escuchando al final de la presentación, algo que me empezó a hacer ruido, porque yo creo que la presentación, la provisión del servicio de seguridad de la Policía Nacional es en términos centrales, es decir, es en términos nacionales. Hay una sola Policía Nacional, no es algo que esté muy distribuido, o sea, no existe la Policía Cantonal, por decirlo de algo así, sino que existe la Policía Nacional. Ahora, ese sentido institucional, no sé si digamos, se pudo integrar en las distintas estimaciones o en los distintos modelos, o yo estoy equivocado y si es posible de pronto determinar la prestación del servicio en términos así tan estrictamente cantonales. Era mi pregunta y de nuevo felicitaciones, Marco, por el excelente trabajo. Hola, Diego. Sí, bueno, tomamos el cantón porque consideramos que a ese nivel existe coordinación entre las autoridades para la toma de decisiones y las coordinaciones, ¿no?
Eh, lo que sí dispusimos para el segundo tema que se expuso, una información más desagregada a nivel de parroquia, ¿sí? Y entonces eso nos permitió hacer un cálculo bajando la desagregación y entonces nos permitió identificar patrones de comportamiento clúster delictivos que le hemos denominado, ¿no? Sí, pero sí, o sea, fue ese asunto. Hay un tema que nos quedó pendiente, tal vez es ir identificando el grado de, de afectación o de efecto que tendrían las variables al ir bajando los diferentes grados de desagregación de la información, ¿no? Eso tenemos como tema pendiente, ¿no? Sí, porque algunas variables actúan de diferente manera según el nivel, ¿no? Sí, eso quedó como pendiente, ¿no? Pero de alguna manera los datos nos obligaron a este enfoque, ¿sí? Pero creemos que se ajustaron bien y pudimos demostrar en el segundo caso que existe una correlación espacial, ¿no? Muy marcada, ¿no? Por el tema de los delitos. Gracias, Marco. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo comentaría también, digamos ya por rematar el asunto, que ciertamente el trabajo es un trabajo basado fundamentalmente en una parte del trabajo policial, digamos, que es la punitiva, digamos, que faltaría y no es una crítica, no es una crítica al trabajo, sino un reto de futuro, ¿no? Ir a la vía preventiva, ¿no? Es decir, ver cómo se puede enfocar el trabajo desde la perspectiva de la prevención de los delitos y no tanto de la represión de los delitos, que es básicamente a lo que está enfocado este trabajo, evidentemente por razones obvias, ¿no? Por razones de que es muy complicado analizar temas de prevención. No sé, Marcelo, si en Argentina el debate sobre lo preventivo ha llegado o al final los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? Porque cuando uno llega a unos determinados niveles, pues me preocupa más lo que hay que lo que se podría evitar, ¿no? Sí, sí, si entendés por preventivo la educación, la formación, los problemas socioeconómicos, eso entra en parte del discurso todo el tiempo, pero con poca propuesta y con poco estudio, digamos, ¿no? Eh, por lo menos creo que hay sí un poco más de consenso en ver todo esto del sistema en su conjunto y tratar de ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Verlo ya con más integralidad, como un poco decís Javier, y pensar en la prevención, pero más en la educación. Imagínense un país que llegó al 50% de pobreza en el pico. Bueno, ahí factores socioeconómicos tenemos montones, digamos, ¿no? Y nos cuesta darlos vuelta. Eh, pero para ser sincero, más allá del debate público, estudios económicos, hay pocos en Argentina. No, no, no hay mucho. A mí es un tema que me empieza a interesar, porque es parte del debate, es parte de la prestación de los bienes que hacen en Argentina, por lo menos los gobiernos provinciales. Y bueno, tenemos que preocuparnos a ver si hay que poner más fondos ahí en todo lo que sea la disuasión, policía, justicia, servicio penitenciario, o hay que ir a los factores socioeconómicos que estás mencionando, Javier, y ahí hay que poner el foco. ¿Dónde? ¿Cuál es la prioridad? ¿Eso es mediano plazo y el corto plazo hay que actuar en todas las actividades disuasivas? Bueno, me parece que el parte es del debate y yo creo que es importante los aportes como los de Marcos y es en lo que los economistas deberíamos interesarnos un poco más. Es muy cierto a todo lo que se decía que el problema de información es muy serio y eso dificulta mucho los estudios, ¿no? Pero bueno, se trabaja siempre con la información disponible y en base a eso es lo que podemos hacer. A mí solo para terminar me gustaría saber si el trabajo está disponible o si podemos acceder para poder leerlo. Y muchas gracias, Marcos, y gracias a todos.
Sí, si comentas ahora el tema del, si me permites un complemento a lo que acaban de exponer Javier y Marcelo. Hay toda una primera parte de la tesis en que sí se analizan los elementos, digamos, económicos y socioeconómicos determinantes del crimen y sobre los que se podría actualizar. Lo que falta, y en eso reconozco que es una cuestión, como dice Javier, para desarrollo futuro, es conectar ese campo general que utilizamos en la parte de los determinantes, llevarlo al campo local. O sea, el localizar exactamente dónde se sitúan las escuelas, dónde se sitúan los centros de recreo, que en su momento lo planteamos inicialmente, pero la verdad es que también las necesidades de cortar en un momento determinado lo que es una tesis, ¿no? Y de presentarlo, pues nos llevó a que toda esa parte que, como muy bien comenta Javier, es imprescindible para luego las políticas de prevención, pues quedara fuera, ¿no? Pero vamos, que sí, que efectivamente son cuestiones para apuntar, para continuar con el trabajo. ¿Vale? Y bueno, Marcos, si quieres, Marcelo te informa sobre estas cuestiones. Pues estamos en proceso de publicación, pero que lo cuente él. ¿Vale? Vale, Marcos. Bueno, gracias a todos por los comentarios. Creemos que a pesar de todas las limitaciones que tuvimos, creemos que es una contribución interesante para Ecuador, para su realidad y para lo que estamos viviendo ahora. Es nuestro contexto, tener ya referencias sobre este tipo de análisis, ¿no? Que hay mucho que hacer, sí, pero bueno, es un primer paso que nos sentimos bastante satisfechos con los resultados que obtuvimos y producto de la tesis he generado unos 7 artículos, de los 7 están 2 ya publicados, 2 están en evaluación y los otros los seguimos trabajando, ¿no? Si con Javier podemos coordinar, podemos pasarle ya los 2 publicados para que puedan revisarlo o comentarlo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues si no hay nadie más que quiera comentar algo, pues agradeceros que nos hayáis dado espacio para poder transmitirnos el trabajo que hemos hecho y bueno, pues que quedamos aquí a vuestra disposición para el futuro si consideráis también que volvamos para cualquier cuestión. ¿Vale? Muchísimas gracias, Javier. Ya te presenté a Marcos en el Congreso porque yo creo que es un buen efectivo, ¿no? Si queréis contar con él. No te oímos, Javier. Tienes apagado el micrófono. Perdón. Pues nada, muchas gracias Marcos, muchas gracias Aurelia por habernos trasladado vuestro trabajo. Y bueno, sabéis dónde estamos. Para todo el mundo, volver a recordar lo que dijo Juan Pablo al arranque. Tenemos ya lanzado el Call for Papers para nuestro buque insignia, que son las Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local, que tendrán lugar en septiembre este año en Paraguay, Asunción. Y nada, sois bienvenidos siempre a nuestras actividades. El mes que viene, pues seguro que tendremos otro seminario virtual de IFIN, ¿no? Gracias a todos Pues y nada, muchas gracias a vosotros. Y Muchas gracias. un abrazo hasta la próxima. desde la lejanía y virtual. Muchas gracias. Hasta luego. Venga. Chao, Hasta luego. nos vemos. Gracias a todos, ¿no? Un gusto. Chao, chao.